amunt els cors, amunt els estandards i crideu amb mi. Visca València! I visca les Falles! Estamos presenciando un acto que se produce en la ciudad de Valencia el último domingo de febrero. Es la Crida. Una mujer convoca a todo un pueblo para celebrar y vivir una de las fiestas más peculiares, multitudinarias y participativas de Occidente. Es la culminación de un año de trabajo. Comienzan las Fallas de Valencia. Hay crónicas medievales que cuentan que algunos niños tiraban maderas al fuego cuando el día comenzaba a hacerse más largo. También hay quien habla de dragones que desde lo alto de las hogueras ofrecían su fuego protector para que las cosechas dieran su fruto. Hace unos 200 años, los vecinos de la ciudad lanzaban el material que ya no servía y lo quemaban. Pero la base de las fallas valencianas, tal y como las conocemos actualmente, tiene más de 150 años, cuando algunas calles de Valencia eran invadidas por extraños monumentos hechos de madera, tela y cera. Una fiesta popular que se ha expandido a través de más de 700 fallas por muchos pueblos de la geografía valenciana e incluso de más allá. Como los antiguos griegos, los valencianos llevan la fiesta de las fallas allá donde van. La fiesta de las fallas es como un sistema planetario con un núcleo solar, el monumento fallero, la falla. La falla es un monumento artístico y efímero que ha costado un año de hacer y donde han trabajado muchas personas. Se plantará ritualmente el 15 de marzo. Es el momento mágico de la plantá o ensamblaje de la falla. La falla tiene una estructura interna de madera que va recubriéndose de cartón, telas y nuevos materiales. Poco a poco adivinamos el carácter festivo, satírico y crítico del monumento gracias a las historias que cuentan los ninots. El ninot es el elemento nuclear de la falla, con identidad e historia propia. Las fallas se integran en el entramado urbano y transforman la ciudad en un organismo vivo y de participación ciudadana. Esto se demuestra año tras año cuando la sociedad vota democráticamente el indulto al mejor ninot. Esta figura se salvará del fuego y formará parte del Museu del Ninot, un espacio donde se respira el respeto por el pasado y la tradición. La apertura de las fallas al espacio público urbano permite la participación de los ciudadanos y de los visitantes de todo el mundo. Este espíritu proyecta al mundo el espacio cultural de las fallas. La difusión del espacio cultural festivo, más allá del monumento, permite la sostenibilidad de bienes inmateriales autóctonos enraizados a las costumbres valencianas. Alrededor de la falla orbita el casal. Es un ágora de cohesión social, sin diferencia de edad, sexo o procedencia. Los ciudadanos se vertebran a través de los casals, donde se trabaja 12 meses al año. En estos se crean equipos. Son las comisiones de falla, las encargadas de coordinar las actividades culturales, sociales y solidarias. Porque la fiesta también tiene una banda sonora original. La música tradicional valenciana acompaña ritualmente gran parte de los actos. La fiesta de las fallas ayuda a conservar el tabal y la dolçaina, instrumentos genuinos y peculiares. Pero si hay una banda sonora coral, tenemos que buscarla en las bandas de música que acompañan a los grupos falleros, manteniendo vivas partituras asociadas a la fiesta. Y por las venas de las fallas también corre la pólvora. Con manifestaciones autóctonas en forma de mascletaes y trons de Bach. Los profesionales pirotécnicos son una mezcla de alquimistas y científicos que experimentan la magia del fuego y del ruido.
dotan a la fiesta de un sonido que hace latir el corazón de una manera sorprendente. Muchos días, Valencia es una nube de pólvora donde el olor transporta al visitante muy lejos del mundo. Un planeta fundamental que orbita alrededor de la falla es la cultura escrita que genera la fiesta. Allí mismo, al pie de los ninots, el ciudadano puede leer en la lengua de los valencianos unos versos satíricos que hacen crítica abierta sobre temas de actualidad. El monumento lleva asociado un llibret, una publicación donde se comenta y describe la temática de la falla, de forma irónica y desenfadada. Uno de los signos de identidad de una cultura es su lengua, y las fallas preservaron la lengua de los valencianos en momentos en que incluso estaba prohibida. Actualmente, muchos eruditos e investigadores trabajan desde diversos campos del saber sobre la importancia de la fiesta. Alrededor de la falla orbitan los satélites de la artesanía, artesanos autóctonos que crean productos únicos en el mundo. Uno de los colectivos más importantes son los artistas falleros, mitad arquitectos, mitad pintores, escultores, ingenieros, decoradores. Poco a poco de sus manos surge el monumento. Son artistas que transmiten oralmente los conocimientos entre generaciones para conseguir una buena falla. En el año 2011, el proceso de construcción de las fallas se incluyó en los planes de estudios de formación profesional. Los falleros y las falleras estimulan actividades tradicionales que han pasado de padres a hijos. Muchos vestidos que lucen las protagonistas de la fiesta están hechos con telares de más de 300 años. Cada vestido es diferente y mantiene viva una tradición centenaria. Muchos moños y peinetas que forman parte de la estética fallera son herencia entre generaciones y producto de la investigación rigurosa de muchos especialistas. Lo mismo pasa con los abaniqueros, orfebres, luthier o cinceladores. Son profesiones asociadas directamente a las fallas. Sin ellas, muchas desaparecerían. Las instituciones han cuidado las fallas, ayudando a dignificarlas en momentos difíciles, apostando siempre por la conservación y la continuidad de una de las fiestas más exuberantes que existen ahora mismo. La modernización de la fiesta y la adaptación a los nuevos tiempos es ahora mismo uno de los objetivos más importantes de todas las instituciones para que las fallas de Valencia continúen cada año con su personalidad, pero sin renunciar a los nuevos retos tecnológicos. El 19 de marzo se queman todos los monumentos falleros. La rueda del tiempo ha girado 365 días una vez más. La falla reivindica el barrio como un elemento de cohesión, humano y sostenible, multicultural, intergeneracional e integrador. Aquella noche, muchas poblaciones de Valencia son una gran hoguera. Un fuego purificador que lo limpia todo y hace que todo comience de nuevo. Como el ave fénix, de las cenizas de aquellas fallas volverá a surgir el genio y la energía para construir las del siguiente año.